Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo esta lectura y recuerden suscribirse al canal, darle like y compartirla. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama Un caso de Sigmund Freud, Scheber o la paranoia, y el día de hoy vamos a leer las cuestiones teóricas del caso Scheber. Con todo, Scheber fue un personaje muy curioso. Es lo menos que se puede decir después de sumergirse en su universo. Es fácil comprender el interés que continúa suscitando. Ya en 1955, Hunter y Malcapine, quienes tradujeron su obra al inglés, señalaban que era el enfermo más citado en el campo de la psiquiatría. Hacer algo nuevo de lo viejo, dice la expresión popular. El analista podría tomar al pie de la letra esas palabras. La apuesta de la cura es abrir la posibilidad de lo nuevo, partiendo de algo que sin embargo ya está allí, crear la sorpresa de la palabra inesperada. Salvo en este aspecto, el mecanismo temporal en juego no es el de un proceso lineal, antes, después, sino el de la retroacción. Solo con posterioridad el antes puede llegar a ser nuevo. Es también la apuesta forzada impuesta de Scheber, que debe afrontar lo absolutamente nuevo, lo que nunca estuvo allí. Deberá pues obrar en consecuencia y encontrar lo nuevo a la altura de lo que se impone. Será el nacimiento de una nueva humanidad, fin del mundo y redención. Lo que principalmente impresionó a Freud fue la riqueza de la escritura de Scheber y su concordancia con las investigaciones que el propio Freud estaba realizando. Hay que destacar en Freud esa mezcla de orgullo y de gran humildad que manifiesta al afirmar que había elaborado su teoría de la libido antes de leer a Scheber. Orgullo de sostener que fue el primero ante el psicótico mismo, pero humildad y honestidad de reconocer en las teorías de un loco la prolongación de las suyas, cuando la mayor parte de los estudiosos habían rechazado la suposición misma de que tal delirio tuviese algún interés. Antes de entrar en este texto propongo al lector un hilo conductor que Scheber también intenta seguir. Él procura cumplir tres objetivos correlativos. 1. Dar sentido a una experiencia de derrumbe mental que lo deja ante todo como aniquilado. 2. Encontrar un vínculo posible con el otro, cuando tal relación parecía haber desaparecido. 3. Restablecer una forma de temporalidad cuando la vorágine que lo impulsaba fuera del tiempo lo había dejado como muerto. Freud aborda la presentación que hace Scheber de sus síntomas como es su costumbre, restituyendo la función de la enfermedad. Allí está justamente la fuerza del procedimiento analítico. Así como el inconsciente no es cualquier cosa, no es lo indecible, sino que obedece a una lógica rigurosa. Las manifestaciones clínicas y la psicosis no escapa a esta característica, obedecen también a una necesidad propia. Cuando Bleuler creía que uno no podía fiarse en ningún caso de las afirmaciones de los enfermos paranoicos, Freud, por el contrario, sostiene la idea de que en el delirio puede hallarse una coherencia específica. Este es uno de los aspectos en los que Freud operará una ruptura en su enfoque de la psicosis. A través del caso Scheber, Freud sostiene un punto de vista teórico, el de su teoría de la libido. Ya en el debate nociográfico se distancia de Jung y de Bleuler para mantener el interés de una separación entre el campo de las paranoias y el de las demencias precoces. No obstante, considera que esta última expresión es inadecuada y propone el término parafrenia, en un sentido particular, mezcla de rasgos paranoides y esquizofrénicos. Para Bleuler, creador del término esquizofrenia, Scheber es un esquizofrénico paranoide que sufre de alucinaciones y disociaciones. Para Freud, la evolución de la dolencia a través de la sistematización del delirio y el predominio de la proyección sobre la alucinación hacen de Scheber un caso de paranoia. Aquí es importante destacar cómo ya estaba presente en el espíritu de Freud la unidad estructural de la psicosis. Sin embargo, en el enfoque del caso Scheber se impone la prudencia. Freud solo tomó algunos elementos del texto publicado que era ya una reconstitución, además censurada, un intento de dar sentido a una experiencia de derrumbe mental. Con todo, la dolencia de Scheber se puede presentar haciendo hincapié en un momento. Aunque esta es una decisión discutible, momento que tomaremos a causa de la claridad de la exposición como punto de partida de la secuencia. Un día, escribe Scheber, una mañana, hallándome todavía en la cama, ya no sé si dormía todavía a medias o si estaba despierto. Tuve una sensación que, al rememorarla, estando por completo despierto, me perturbó de la manera más extraña. Era la idea de que, a pesar de todo, debía ser algo singularmente agradable, ser una mujer en el momento del coito. Esta idea era tan ajena a toda mi naturaleza que si me hubiese asaltado estando yo en mi plena conciencia, la habría rechazado con indignación, puedo asegurarlo,
Después de todo lo que he vivido desde entonces, no puedo descartar la posibilidad de que haya mediado alguna influencia exterior para imponerme tal representación. Este es el modo en que, en un segundo tiempo, el de la escritura, que implica ya cierta distancia, Cheever explica ese momento de intrusión. Es una representación que lo sorprende. La palabra es débil, que se le impone, que abre verdaderamente una brecha. Esta representación más inconciliable según los términos freudianos es una instrucción de la libido que lo supera. Insisto sobre este punto porque supuestamente a partir de ese momento comienza la necesidad de resolver el conflicto. Habrá que encontrar una manera de vincular este elemento inasimilable, contrario a la identidad misma de Cheever. Y entonces la psicosis se despliega como un intento de vinculación. Pero este es un proceso que se irá cumpliendo progresivamente y uno asiste, en el comienzo de la dolencia, a un traslado al exterior, y así lo expresa Cheever, aunque no podía venir sino del exterior. Poco después de este episodio se desencadenan las alucinaciones auditivas, ruidos en la pared que le impiden dormir, y Cheever comienza a ver en ellos necesidad de encontrar sentido, una intención divina. Se produce pues la segunda internación y el punto culminante de su psicosis, según su propia expresión. En ese momento, Cheever parece haber perdido todo vínculo con los demás. Lo atribuye a un derrumbe temporal y lo llama mi tiempo sagrado. Era como si cada noche durara varios siglos, de modo tal que durante esta inmensidad de tiempo bien podían haberse operado en la misma especie humana, en la Tierra misma y en todo el sistema solar, las transformaciones más profundas. Así es como Cheever tiene que vérselas con fenómenos tan extraños que superan todo límite, escapan al mismo Dios. Se trata de lo inconmensurable, de la singularidad extrema. Cheever se siente como si se hallara, pues, ante una alteridad radical y se descubre a sí mismo inaccesible. Para poder volver a dar sentido a sus experiencias desconocidas y restablecer una temporalidad, se instaurará entonces un sistema delirante que desembocará en una forma de conciliación. Enfoque freudiano del delirio de Cheever. Todo el delirio de Cheever se reduce a un intento de comprender. Hasta podría decirse que Cheever restaura una forma de temporalidad y de realidad mediante la búsqueda permanente de dar sentido a la experiencia que lo supera. Freud parte de esta idea en su enfoque de las memorias. Es habitual que se le reproche al psicoanálisis su complejidad, reproche que es muy justo cuando el psicoanálisis abusa con afectación de la complicación. Pero el texto de Cheever, que pretende ser una contribución a la ciencia, nos muestra que la complejidad también es, y de conformidad con el sentido etimológico, una manera de enlazar. El texto de Cheever es complejo, pues trata de abarcar datos incompatibles, de tejer una red donde todo parece desperdigarse. El delirio es un intento de curación. Esta idea que hizo época fue la que guió la lectura hecha por Freud de este frondoso texto. El derrumbe mental, el aniquilamiento del mundo de Cheever corresponde, según Freud, al retiro de la libido del interés por los objetos. La reconstrucción delirante será, pues, una progresiva recatexia libidinal. La figura de Dios y el fracaso del Édipo. En Cheever la reconstrucción pasa por Dios. Freud ve en ello una manera de sustituir al padre y lo subraya, además que un padre como el de Cheever se presta fácilmente a una transfiguración divina. En este sentido uno puede sorprenderse de que Freud, aunque estaba muy al tanto de las teorías prácticas del padre de Cheever, no le dedicara más que unas breves alusiones y sobre todo de que haya llegado hasta a considerarlo, aparentemente sin ironía, como un hombre excelente. Sin aproximarnos a las teorías antipsiquiátricas, en particular la obra de Morton Schwarzman, El espíritu asesino, en la que se describe la dolencia de Cheever como una consecuencia directa de la educación paterna, no podemos dejar de sentirnos perturbados por las prácticas educativas del padre. Estas llegaban en efecto hasta la aplicación de tensores para enderezar los cuerpos y las almas. En el momento más intenso de su dolencia, Cheever describe a esos hombrecillos que le apretaban la cabeza y que indudablemente recuerdan los aparatos a los que los sometía su padre. Retomemos la posición según la cual Dios es un equivalente paternal. En realidad, Freud comprueba en Cheever la ausencia o el fracaso de la experiencia de la castración y del Edipo. El hecho de que la irrupción femenina le resulte insostenible debe vincularse con la imposibilidad de inscribir psíquicamente la castración, la representación femenina afectada de la falta de pene, en el corazón de la neurosis y del deseo. Aquí es rechazada en su totalidad. Según Freud, se trata del repudio masivo de una representación inconciliable. Para Cheever, la posición femenina no se puede elaborar sobre el modo neurótico de la bisexualidad. La pasividad en relación con el padre no adquiere una forma edípica,
ni siquiera la del Edipo invertido. Para él, esta femineidad es radicalmente inaceptable. No puede mediatizarse. Desde el comienzo buscará una femineidad de hecho, una transformación real. Donde el esquizofrénico inscribe el paso al acto, Cheever manifiesta un tratamiento progresivo mediante el delirio. Procura elaborar una construcción que reemplace la construcción edípica. El padre se vuelve cósmico, el sol, y divino. La femineidad solo es posible si es absoluta, ser la mujer de Dios. Para él, esta es una manera de aceptar lo que se le impone desde el exterior, de encontrarle una razón a esta obligación, inscribiéndola en una necesidad universal y divina. Finalmente, esa continúa siendo una manera de rechazar la carencia. Dios tendrá su lengua, la lengua fundamental, que se expone capaz de testimoniar una experiencia que no puede expresarse en el lenguaje común, y Cheever se relaciona con Dios mediante ese idioma. Retomaremos luego esta cuestión con Lacan. La estabilización del delirio en virtud de la reconciliación y del tema de la redención. Llegamos así a los dos temas que habrían de considerarse como el desenlace del delirio, aun cuando, como veremos, este es un proceso que no puede tener fin. Esos dos temas son la transformación en mujer y la posición de mujer de Dios. Antes, amenaza insoportable. La posición femenina llega a ser, en virtud del trabajo del delirio, la solución beneficiosa. No se trata de que Cheever quiera que se opere en él tal transformación. Quien lo desea en nombre de la salvación de la humanidad es un Dios que lo ha elegido a él como socio. La redención del mundo pasa por la emasculación de Cheever, más precisamente por su desvirilización, reabsorción de los órganos. Esta solución aún no alcanzada restablecerá un vínculo entre Cheever y los demás, pues está convencido de que un día la desvirilización se producirá. Freud habla aquí de realización asintomática de su deseo. Cheever acepta esperar y esperar, seguro como está, de esta solución salvadora. Lacan retomará particularmente esta idea en su esquema de la posición psicótica que entiende el delirio como una metáfora estabilizada en un futuro indefinido. Después de haber intentado comprender el delirio de Cheever, Freud tratará de dar una explicación más global de la paranoia y, sobre todo, abrirá la senda de la teoría del narcisismo que aún no está elaborada. Este es el segundo gran aspecto del texto de Freud, que constituye para él una verdadera apuesta teórica. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.